Buenas tardes, Miguel Peloso lo saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo anda usted? Pero muy bien. Bueno, queriendo ir por partes, de lo que ha visto por hasta acá, vamos a ir por el DNU primero. ¿Cuál es el primer análisis, digamos, que tiene, un poco como es legislador nacional y conocedor también de estas cuestiones? Bueno, tenemos que decir que en el tema de DNU tenemos muy malas experiencias, en términos generales. Se usó cuando no se tenía mayoría, cuando tenía costo político, cuando el mismo bloque oficialista, que es mayoría en general, no podía tener. Siempre se buscó un atajo más corto por algunos oficialistas. Y fíjense ustedes, esta mañana escribí en Facebook y escribí en las distintas redes sociales que el problema central que tiene la Argentina en este tema de DNU es fundamentalmente en la ley 26.122. que es la ley de creación de la bicameral, que son 8 diputados y 8 senadores, la forma de funcionamiento, y donde vemos cómo es la forma de aprobación. Sí. Y vemos que es inferior a una ley. Y está hecho por oficialistas pensando que nunca se van del gobierno. Esto se hizo en la época de Cristina Kirchner, y se hizo para facilitar de que los DNU se aprueben. Claro. En primer lugar, para supuestamente darle el lugar que debería tener el Parlamento, pero con una mayoría calificada, esto pasaba, digamos, corría dentro del Parlamento. Esto es lo que usted me dice. Muchos decretos ni se aprobaron nunca. Entonces están vigentes porque usted sabe que el sistema argentino es, los DNU tienen vigencia mientras no se derogue. Claro. En vez de tener un criterio restrictivo, como era el espíritu de la Constitución del 94, achicar el hiperpresidencialismo restrictivo, aparece otra vez dándole hándicap al Poder Ejecutivo. Y tan es así que dice, si hubieran cumplido relaciones con terceros, derechos subjetivos de terceros, siguen vigentes aunque no se aprueben. Pero fundamentalmente esa ley 26, para no mezclar a la gente, la 26.122, que es el procedimiento, establece que recibido por el jefe de gabinete, que debe mandar, una vez emitido el DNU, dentro de los 10 días hábiles, estar la comisión. La comisión elige su presidente en forma alterna. Una vez está el diputado y otra vez está senadores. Y los reglamentos subsidiarios se rigen cuando les toca a senadores por reglamento de senadores y cuando están diputados por reglamento de diputados. Tiene temas específicos. Ahí se ve que, por ejemplo, no es una ley como uno piensa que tiene que tratar el Parlamento, sino son un dictamen no vinculante que manda la Comisión Bicameral dentro de los 10 días, una resolución a una Cámara de Diputados y la misma resolución a la Cámara de Senadores, para que traten en forma independiente. No es que primero trata un poder de la Cámara de Diputados y después convierte en ley la Cámara de Senadores. Tratan como si fueran resoluciones independientes. Claro. Por eso dice, nunca se trata como ley, y dice, si las dos cámaras aprueban las resoluciones, el decreto válido. Si una de las cámaras no aprueba, es válido igual. Claro. Siempre es válido, es decir, una cosa tiene que votar las dos cámaras para que no sea válido. Entonces, todo muy restrictivo. Eso fue hecho en la época de Cristina Kirchner para hacer trampa, digo así, en términos objetivos, a favor. Sí. Esta ley tiene que ser modificada. Yo quiero contarles que el mismo peronista, kirchnerista, el constitucionalista Gil Domínguez, que es un famoso que siempre se escucha el nombre de Gil Domínguez como aparece en libros, planteó hace pocos días la inconstitucionalidad. Y plantea la inconstitucionalidad del DNU. Esto era para no estoy haciendo un juicio de valor, sino escribiendo. Pero plantea también la inconstitucionalidad de esta ley que le estoy diciendo, la 26.122, los artículos 21, 23 y 24, porque malversa, es inferior a la ley y lo plantea muy seriamente. Tiene un fundamento muy serio. Yo creo que esta ley... Es decir, que dentro del Congreso va a traer, digamos, muchas dificultades llegado el momento. Yo creo que esta ley 26.122 hay que modificar. No solo para ahora, sino para el futuro. Claro, como primera vez. Hecha traje a medida, como desastre traje a medida, para Cristina Kirchner, creyendo que nunca se iba del poder. Digo así, objetivamente. Ahora, no obstante, ahora en la cuestión de fondo, hay fallos muy importantes en la Corte Suprema, Consumidores Argentinos, Berrochi, Pino, doy un ejemplo, que establecen los estándares internacionales
y los estándares nacionales que son necesarios para que y las condiciones para que un DNU pueda ser aprobado. Esto hay que estudiar muy seriamente. Acá rápidamente un DNU tiene que pasar el test constitucional. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional establece en las facultades del Poder Ejecutivo, dice expresamente que el Poder Ejecutivo nunca podrá dictar leyes bajo pena de nulidad, sanción de nulidad absoluta, claro, salvo situaciones de excepcionalidad y urgencia. Es el primer requisito. Si hay una excepcionalidad y una urgencia, si a eso le suma que el Parlamento argentino esté imposibilitado de tratar la ley, es el segundo requisito, y el tercer requisito central es que nunca podrá sobre 4 materias tratar estos temas. ¿Qué son? 4 materias. ¿Cuáles son? En materias tributarias, en materia penal, en materia electoral y en materia de partidos políticos. Eso sí, ya establece de nulidad claro, absoluta, por eso lo sacó del DNU y va dentro de este proyecto de ley que acaba de enviar, digamos. Efectivamente, pero digo para que se entienda. Sí, entonces tiene que darse 3 presupuestos. Tiene que haber excepción, tiene que haber urgencia, tiene que el Parlamento tener imposibilidad. No es la imposibilidad del receso parlamentario, porque con convocada extraordinaria está demostrado, claro, el Poder Ejecutivo que remite ahora y llama extraordinaria, claro, sí. demuestra que el Parlamento está en funcionamiento. Ahora eso demuestra que ya tiene una primer pata floja, ¿no? Claro. Demuestra que el mismo Poder Ejecutivo cae en una contradicción, porque por un lado dicta un DNU diciendo que hay una imposibilidad de que el Parlamento se reúna, y por el otro lado remite y convoca extraordinaria. Tiene una pata floja, diríamos así, en términos objetivos, ¿no? Claro. Que podrá o no subsanarse, que buscará la... Claro, que más que nada la estrategia de la política seguramente buscará o aflojarle esa pata o terminar de sostener la mesa, digamos. Eso ya será muñeca política. Continuando la idea. Yo esta mañana escribía que ustedes se dan cuenta que están hablando de 366 temas. El DNU tema, digo para que se entienda lo que estamos hablando, porque la Constitución establece y la ley establece de que el DNU no puede ser modificado. O se trata todo, o se aprueba todo, o no se aprueba nada. Claro. ¿Entiende? Sí, la idea. Es como si usted le pone un PDF a la máquina, no puede modificar. Entonces, hay un problema. Y yo tengo una interpretación amplia. La interpretación amplia que yo tengo es, en este caso... Aguarde, Noel, ¿usted me puede aguardar un segundito? Cumplo con el servicio informativo y ya retomamos este tema. Dale, vamos. 35 de las 5 de la tarde. Senador Noel Brear, ¿nos escucha? Sí, le estoy escuchando. Perfecto. Queríamos entrar de lleno a este análisis que usted, o esta interpretación que justamente usted nos mencionaba. Sí, yo esta mañana estaba estudiando, hice una interpretación amplia del espíritu de la Constitución en este tema 99, inciso 3. Sí. Porque la verdad que es una novedad, un tratamiento de derogación y modificación y cambio parcial de 81 leyes que están tratadas en los leyes, ¿no? Digo para que se entienda, y después ahí póngale 300 y pico de temas. Si tenemos el problema que se aprueba todo o nada, estamos mezclando zapallo, batata, mandioca, discúlpeme el ejemplo para que se entienda. Eso me parece que no es el espíritu de la Constitución. El espíritu de la Constitución es banana con banana, naranja con naranja. Claro. Es decir, cada tema, si hay 300 temas, cada tema puede ser aprobado o desaprobado. Esta es mi opinión. Claro. No es porque yo desapruebo un tema. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy a favor de un montón de temas del DNU, pero estoy en contra realmente de que se cree sociedad anónima en los clubes. Doy un ejemplo, ¿no? En los clubes de fútbol, doy un ejemplo. Entonces, porque yo esté en contra de eso, no implica que caiga como efecto dominó los otros 299 temas. Cada tema debe ser aprobado por todo o nada, siempre y cuando no tenga vinculación un tema con el otro. Claro. Si es autónomo, entonces yo puedo decir, hay 100 temas independientes de sí, porque yo doy el ejemplo, al todo o nada,
le respondo con: estos son temas autónomos, simultáneos y no vinculados. Entonces, cada tema hay que aplicarle el todo o nada. No a todo el decreto de todo o nada por 300 temas. ¿Se entiende? Senador, ¿qué tal? Fabián lo saluda en este caso. ¿La idea? Sí. En ese caso, digo, porque mucho se está discutiendo esto de la forma del contenido, un poquito usted lo decía recién. Entonces digo, el todo o nada como interpretación amplia. Fíjense ustedes que el instituto, esta misma ley prevé, y la Constitución prevé 3 cosas: decreto de necesidad de urgencia, delegaciones al Poder Ejecutivo en el artículo 76 y promulgación parcial de leyes. ¿Qué explica la promulgación parcial de leyes? Que podrá promulgarse parcialmente una ley siempre y cuando no cambie el contenido, el sentido y se basta a sí mismo, y que lo que se saca no modifica la esencia de lo que queda. Entonces, ese es el criterio que hay que aplicar al DNU del todo o nada. Cada tema autónomo, simultáneo y no vinculado, se hace el todo o nada individualmente. Este decreto va a necesitar leyes complementarias, ¿Se entendió, no? Senador, se entendió perfectamente. Alguna vez conversamos de la inflación legislativa. Me parece que mi ley sufre un poco de inflación legislativa con tanta normativa que quiere cambiar, pero lo quería consultar por si va a requerir el decreto de necesidad de urgencia, que va a entrar en vigencia el viernes. Todo indica que es generando condiciones y derechos para algunos. ¿Me puede repetir la última parte? Sí, por supuesto. El viernes entra en vigencia el DNU. Sí. Salvo que sea rechazado por las cámaras, creo que no hay tiempo suficiente, no hay ni legisladores adecuados como para abordar el tema. Creo que la comisión ya está designada, hay un correntino que está en la comisión, son 8 miembros, 8 diputados y 8 senadores. ¿Quién es el correntino que está dentro de la comisión? Almirón. Ah, bien. Bueno, en ese contexto, ¿va a haber necesidad de leyes complementarias para el decreto de necesidad de urgencia o empieza a funcionar generando derechos aunque no tenga una reglamentación específica toda la modificación? Mire, va a poder funcionar lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar no va. Yo tomo el ejemplo que usted decía de los clubes. Los clubes, exacto, ¿en qué proceso pueden pasar a hacerse sociedades anónimas? Eso es lo que demuestra que no hay necesidad de urgencia. Entiendo, pero se va a generar el derecho. El Chelsea viene y se quiere comprar a Argentinos Juniors, ¿en qué condiciones lo haría? Le explico por qué. Porque el proceso es muy lento, porque la ley está redactada incompatible con la necesidad y urgencia, porque le remite a los clubes que hagan una asamblea, que voten, y no es obligatorio. Entonces, ¿dónde está la emergencia? ¿Usted me entiende por qué le ejemplo? Sí. Entonces hay un montón de temas que no van a ser operativos de golpe. Después hay un montón de empresas del Estado que tienen que estar en un proceso de cambio de estatuto para convertirse en sociedades. Ese es un proceso lento, no se hace, tiene un proceso de lentitud que me parece que el decreto el tiempo legislativo le va a ganar. No sé si claro, sí. Ojalá, porque están un poco de vacaciones los muchachos, Sí, pero nuestros temas no son muy caros, y aparte está convocada extraordinaria y entró el decreto 660 artículos. Tiene ley, el proyecto de ley que entró de emergencia, 11 emergencias en la Argentina promueve, emergencia económica, social, cambiaria, financiera, Chile tuvo 9 emergencias y el 2001 con Dualde tuvimos 5. ¿Por qué tan amplio? Eso 2 años de emergencia con prorrogable a 2 años más. Eso le da libertad Noel, a ver, a simple interpretación le da libertad o disponibilidad de fondos, giro de partidas, todo esto para administrar dentro de esa supuesta emergencia que él declara. Emitir leyes. No, realmente es complicado, hay que estudiar el tema. Sí. Y después, esto es muy parecido, yo decía el otro día, acuérdense de la época de Menem, ¿se acuerdan la 23.696, la 23.695, la ley de reforma del Estado administrativo y la ley de reforma administrativa y reforma del Estado y entraron los procesos de privatización? Usted lee la ley que estoy leyendo rápido, hace un listado anexo de las empresas, que son 35 empresas del Estado que quieren privatizar, sujeto a privatización. Entonces el legislador le da la habilitación genérica, como se ocurrió en la época de Menem. Habilitación genérica, dice, usted puede privatizar el Banco Nación, puede privatizar
ARSAT puede privatizar tal empresa, puede privatizar tal empresa, puede privatizar tal empresa, y después ya tiene libertad de acción. Y creo que ni crean la comisión bicameral de seguimiento que se creó en el momento de Menem. Este es el tema que hay que estudiar. Claro. ¿Qué empresas hay que privatizar? ¿Qué empresa uno no hace a lo que se llama el desarrollo estratégico? Porque acá lo que hay que entender es, la Argentina necesita competitividad. Las empresas necesitan competitividad. Cuando usted no tiene productividad, no tiene conocimiento, tecnología, ¿cómo se logra la competitividad artificial? Evaluando. Se hace una gran devaluación y se vuelve competitivo transitoriamente y puede exportar esto, le va comiendo en el tiempo el oxígeno y vuelve a tener problemas. Eso ocurrió en el 2001, ocurrió con Kirchner, que recibió la devaluación de 3 veces de Duhalde, y cuando ya recibió Cristina después, entramos en lo que ustedes conocen. Esa devaluación que es la competitividad artificial, nos sirve porque es el sistema de salame, y comiéndonos por rodajas el cuerpo o el país. Lo que sirve es con productividad. Ahora, si el Banco Nación es un instrumento de competitividad para la eficiencia global de la economía, me parece que nos conviene privatizarlo. Doy un ejemplo. Si está el INVAC en el DNU, que es la parte de conocimiento, tecnología, satélite, que exportamos reacciones nucleares a Australia y a distintos países del mundo, me parece que es regalar eso. Eso conceptualmente es lo que plantearíamos desde la perspectiva de quienes entendemos a la sociedad desde perspectivas comunitarias, digamos, desde la perspectiva liberal, anarcocapitalista. Él entiende que toda esta desregulación va a generar que capitales que vengan y nos salven de la regulación. Lo decía ayer con Majule. Le explico una cosa. Estados Unidos tiene una visión liberal, pero el proyecto Manhattan, por ejemplo, que fue el gran proyecto militar de la posguerra, sirvió de base para que Internet y todas las investigaciones satelitales impulsadas por el Estado le sirva, el Estado le dio la competitividad todas impulsadas global por el Estado. Las empresas utilizan. Pero no es la perspectiva de la Escuela de Frankfurt que sigue este hombre. Sí. ¿Cómo? ¿No es la perspectiva de la Escuela de Frankfurt que sigue este hombre? No, él no sigue la Escuela de Frankfurt. Él sigue la escuela de von Hayek, de Montpellerin y los libertarios, diríamos. Frankfurt es la alemana, ¿no? Él sigue la escuela vienesa. Bueno, la de Margaret Thatcher. Sí, también Margaret Thatcher, Reagan. Que ellos lo que plantean es desregulemos todo, el mundo es global y vendrán otros capitales a regular esto que nosotros creemos es nuestro... Pero eso, ¿sabe qué? Lo que no quiero discutir en este momento? Una cuestión ideológica, porque si no le podemos cansar a la gente. Hay una cuestión ideológica de fondo. Lo que yo pienso. Lo que estamos hablando en este momento es para entender lo que hay que resolver. Acá lo importante es que está el DNU, que tenemos que ver esto, si se cumple esos 3 pasos que vimos, qué se aprueba y qué no se aprueba, si se cumple con la tesis que estoy diciendo, que hay un montón de temas que me parece que se pueden aprobar y otros que no tienen que aprobarse. Y después los proyectos de ley, que ver cuáles empresas hay que privatizar, si se declara la emergencia, hay precedentes para hacer emergencia, así que no es que estoy cerrado, estoy dando mi opinión, que quizás sea necesario hacer una emergencia por 2 años, pero después hay que mirar todo el tema del contenido de las demás leyes, ¿no? ¿Qué se busca con tanto proyecto? Yo le doy un ejemplo. Reformar el Código Civil Comercial, que es el derecho de fondo, que lleva años de estudio, por un DNU a la voluntad de una persona. Eso es ideológico. No es inteligente, no es práctico. Claro. Es totalmente ideológico. Acá llegó cuánto, vengamos a la esfera local nomás, cuánto tiempo y posiciones encontradas, porque habían doctrinarios que pensaban una cosa, otro grupo que pensaban otra, bueno, tanto tiempo pasó para poder reformar eso. Sí. Por eso le digo, así como no puede pecarse por exceso, tampoco por velocidad. Porque yo le decía a unos amigos empresarios el otro día, esta vez ustedes están de acuerdo que los DNU se rompan la división de poderes, el Parlamento argentino se bloquee, se haga rápido, pero porque le conviene. Y si mañana gana la izquierda y dice vamos a anular la propiedad por DNU, vamos a hacer esto, y desarman el sistema argentino. Vamos a tener la misma inseguridad jurídica que ahora. Tenemos el precedente de Milei. Me parece que hay que manejarse con mucho cuidado, mirando el futuro también. Sí. Porque lo que hoy parece que sirve para algunos intereses, mañana puede ser la muerte final. Entonces,
Yo digo que el DNU tiene cosas importantes y se lo puede aprobar. Hay otras que no son pasables para mi gusto. ¿Y senador? Lo digo con objetividad, por eso que hablo, también doy la salida. Sí. De repartir los temas, cuadricular los temas, para hacer la palabra exacta, y cada cuadradito vale como autónomo independiente, entonces puede tratar. Y después el proyecto de ley hay que estudiar, son 660 artículos, son, no sé si casi 400 páginas, hay que ponerse a estudiar tema por tema. Eso va a ser un tema de muchos especialistas, pero hay que ir dando respuesta. Lo que sí le digo es, nosotros la experiencia que tenemos hecho, por ejemplo, las privatizaciones en la Argentina, sujeto a privatización, queda muy librado ad hoc a la voluntad del Poder Ejecutivo. Y después, por ejemplo, se ha vendido, yo participé en la Comisión de Privatización en la Argentina, y les digo que, por ejemplo, se aceptó que se pague con título de la deuda externa argentina, que se cotizaban en Nueva York. Entonces, se llegaron a comprar, un ejemplo, para Telefónica, $400 millones de títulos, pero como cotizaban al 15%, las empresas pagaron 60 millones y se hicieron de 400 millones de bonos. Y la Argentina le recibió a valor nominal, como si hubieran pagado 400 millones. Y compraron por 60 millones. Y cuando se computa la tarifa, la tarifa se computa por los 400 millones. Valió 1.000 millones en ese momento. Le digo, se computa por los 1.000 millones, no se computa por los 60 millones que pusieron. Senador, estratégicamente... Es muy perverso, ¿no? Estratégicamente, digo, lo que hizo en este caso Milei, lo que está haciendo de presentar este DNU con tantos artículos y tantas leyes para derogar, ¿es conveniente o hubiese sido mejor separar, como bien usted decía, por tema e ir mandando de a poco como para ir resolviendo esto de manera más ordenada? El que ganó, yo le diría una cosa, el que ganó es él. Él decidió hacer una política show, y eso no quiere decir que el sistema democrático republicano tiene dos requisitos. Una, tener mayoría, ganar, pero respetar las leyes. Porque la diferencia que hay con la dictadura es que los dos tienen mayoría. Hitler tenía mayoría y ganó las elecciones, pero no respetó las leyes. Hizo su propia ley, el derecho degenerado, como hay un famoso libro alemán. Mussolini ganó por elecciones, pero no respetó las reglas. Y era un fascismo del siglo XX. Y así terminamos todo en una hoguera en el siglo XX. Todos conocemos el Holocausto y todo lo que ocurrió en Alemania, en todo el sistema europeo. Entonces, no estoy acusándole a nada, sino lo que estoy diciendo es, la democracia exige mayoría y respetar el conjunto de reglas. Entonces, ahora se va a respetar el conjunto de reglas y va a ver qué es lo que está conforme a la Constitución, eso se aprueba, y lo que no está conforme a la Constitución se desecha. Esto no quiere decir que en el medio hay 4 o 5 proyectos de pedidos de inconstitucionalidad. Hoy la CGT le rechazaron un amparo que presentó en la cautelar, con el argumento que decía que todavía no se estaba cumpliendo Claro, que todavía no estaba vigente. Decía, ese es el argumento, y quiero decir que el sistema va a funcionar. Y después tenemos que el mismo Milei tiene una contradicción. Mandó la ley, que lo cumplió con la ley, mandó un proyecto de ley de emergencia por cuestiones tributarias, por ley, y llamó extraordinaria. Lo que muestra que el Parlamento está funcionando, no tiene impedimento, y eso le contradice a los argumentos del DNU. Esto es lo que estoy diciendo. Totalmente. Y yo lo consulto. ¿No? Sí, por supuesto. Ayer él decía, voy a convocar a un plebiscito, a una consulta popular, que va a ser no vinculante, porque si no tendría que pasar por el Congreso, pero ¿alcanza con el 70% de aprobación de una consulta popular, por ejemplo, para avanzar con esto? Mire, el referéndum prevé un 35% para ser obligatorio. El plebiscito no, es nunca vinculante. Me parece que tiene todo un gasto. Yo creo que él está aprovechando su crédito de política, su triunfo, su gana de poner su proyecto, digo legítimo, y está tirando mucho tiro al aire, está lastimando a muchos legisladores en genérico. Habla de potenciales coimas que no existen, me parece. Es terrible lo que dijo ayer de las coimas de los legisladores. Tendría que haber hecho la denuncia en el juzgado federal, porque él está obligado por ley. Si alguien le pidió coima, hace la denuncia. ¿No se sienten interpelados quienes vienen de histórica militancia política? Genérica, eso mal predispone al sistema, pero bueno, ese es un tema que está haciendo él.
Yo lo que creo es que el Parlamento se va a tener que poner a trabajar en extraordinaria, y va a tener que trabajar la comisión y ver si se puede dividir por temas, qué posición tiene cada bloque y construir la mayoría. Esto es lo que hay que hacer. Yo traté de ser un tema teórico, decirlo, claro, el por qué y para qué de Milei, qué hizo, qué tiene que cumplir. Esta es mi opinión, ¿no? Por supuesto, pero más allá de que le tire con la presión popular y diga el 70% de la gente quiere, si es ilegal, los legisladores van a actuar a la altura de las circunstancias. Efectivamente. O se van a dejar empujar un poco por... El último guardián de la Constitución es la justicia, y nosotros tenemos un sistema de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, se llama judicial y descentralizado. Pero esto va a un juzgado de primera instancia, senador. Judicial, hasta que se resuelva. De cualquier instancia, de cualquier parte del país, puede declarar inconstitucional. Siempre termina en la Corte Suprema. ¿Por qué hablamos de que es un sistema judicial? Porque Europa, por ejemplo, tiene tribunales constitucionales, que no son sistemas judiciales. Ahora, es un proceso histórico. Imagínense Francia, por ejemplo, que creó el Consejo de Estado francés, que, claro, era la Revolución Francesa, los jueces quedaban de anteriores. Entonces lo que se hizo es crear el control del Tribunal Constitucional administrativo. Claro. Lo mismo que España, por sus procesos, hay muchas monarquías, entonces son elegidos transitoriamente, y yo tengo una crítica muy fuerte al sistema europeo, porque había gente que quería sustituir la justicia en la Argentina, que nosotros tenemos del modelo americano, de Estados Unidos, y hacer Tribunal Constitucional, donde se eligen 5 miembros, donde eso quiso hacer Cristina Kirchner, donde se hace elecciones y donde fundamentalmente nosotros decíamos, si hay algo antifederal, es que sean 5 miembros, se elijan, vivan en Buenos Aires y sea en contra del país, porque nuestro sistema judicial es, primero, independiente, y segundo, cualquier juez de Tierra del Fuego o corriente pueden declarar la inconstitucionalidad. Claro. En este caso nos sustraen a la justicia de cualquier parte del país, y son los 5 iluminados que comen en el Jockey Club de Buenos Aires con algunos empresarios y corporaciones, deciden la historia del resto del país. Senador, como siempre, muchas gracias. Sí, por supuesto. Gracias como siempre. Gracias.